iniciamos la lectura en esta mañana del libro El método de Kaizen, un pequeño paso puede cambiar tu vida, de Robert Maurer. Pasos pequeños, saltos gigantes. Julie me impactó como la perfecta candidata para el cambio, en su forma mínima y menos amenazante. Presté atención cuando Julie esperaba a oír lo que la residente tenía que decirle. Como yo había previsto, la residente le habló a Julie de la importancia de tomarse tiempo para ella y realizar algo de ejercicio. Justo cuando estaba tratando de decirle a Julie que empleara por lo menos 30 minutos la mayoría de los días en hacer arduos ejercicios aeróbicos, una recomendación que probablemente habría sido recibida con incredulidad y rabia, yo mismo me encontré interviniendo. ¿Qué tal si solo te pones a hacer marcha frente al televisor durante 1 minuto cada día? La residente me lanzó una mirada incrédula, pero Juliet se iluminó un poco. Dijo, eso puedo intentarlo. Cuando Juliet regresó para una visita de seguimiento, informó que efectivamente había estado haciendo marcha frente al equipo de televisión cada noche. Claro que no iba a volverse mucho más sana con solo 60 segundos de ejercicio de baja intensidad. Pero durante su segunda visita, noté que la actitud de Juliet había cambiado. En lugar de venir nuevamente desalentada, como ocurre con muchos otros que fracasan en el ejercicio, Juliet estaba más animada, con menos resistencia en su lenguaje y su conducta. ¿Qué más puedo hacer en 1 minuto al día? Quiso saber. Yo estaba encantado. Un éxito pequeño, sí, pero mucho mejor que el generalizado desaliento que había visto tantas veces. Comenzamos a orientar lentamente a Julia hacia una vida más saludable, aumentando el hábito del ejercicio minuto a minuto. En el curso de unos pocos meses, Julie descubrió que su resistencia a un programa de entrenamiento más completo se había disuelto. Ahora estaba ansiosa por adoptar plenamente los ejercicios aeróbicos que fue realizando de manera regular y entusiasta. Al mismo tiempo, yo introduje pequeños pasos de Kaizen para tratar a otros pacientes del centro médico, a clientes de mi consulta psicológica y a las corporaciones que me contrataban como consultor. Y me refiero a pasos verdaderamente pequeños, de los que parecen casi vergonzosamente triviales al principio. En lugar de animar a los clientes a dejar sus insatisfactorias carreras profesionales, podía dejar que emplearan unos segundos al día, imaginando los detalles del trabajo de sus sueños. Si un paciente deseaba suprimir la cafeína, comenzábamos por beber un sorbo menos cada día. Un director frustrado podía realmente intentar de premios más pequeños, no mayores, a los empleados para aumentar su motivación. Esta aplicación personal del Kaizen transformó su naturaleza. Las empresas y las fábricas tienden a dejar que los pequeños pasos para la mejora se acumulen para dar lugar a un cambio mayor. Para la psicología del individuo es algo diferente. De hecho, un sorprendente número de clientes míos perciben de manera intuitiva lo que a mí me llevó años de observación para ver que el cambio más sencillo ayuda a la mente humana a circunnavegar el miedo que bloquea el éxito y la creatividad. Igual que un alumno que está haciendo prácticas para sacarse el carné de conducir en un aparcamiento vacío, primero solo, sentándose en un coche y probando el equipamiento, y luego conduciendo unos pocos minutos cada vez. Mis clientes aprendieron a dominar los pequeños pasos del cambio en un entorno seguro y sin amenazas. A menudo las personas describen que sus mentes desarrollan un deseo por ese nuevo comportamiento, tanto si este es hacer ejercicio de forma regular, como en el caso de Juliet, como si es una dieta, la limpieza de sus escritorios o pasar el tiempo en compañía de una persona querida y comprensiva, en lugar de junto a alguien destructivo.
Eventualmente, mis clientes se sorprendieron al descubrir que habían logrado sus objetivos sin esfuerzo consciente adicional por su parte. ¿Cómo ocurrió? Creo que el enfoque Kaizen es un método altamente efectivo para generar nuevas conexiones neuronales en el cerebro, una idea que abordaré con más detalle en el próximo capítulo. Como me dice a menudo uno de mis clientes, los pasos son tan pequeños que no puedo fallar. Debido a que la mayoría de la gente quiere mejorar su salud, sus relaciones o sus carreras profesionales, este libro dedica gran parte de su espacio a esas cuestiones. Pero los principios que expongo aquí pueden ser aplicados a cualquier proyecto de cambio, tanto si el objetivo es dejar de comerse las uñas, como aprender a decir no a las demandas vanas que absorben todo su tiempo. Tengo la esperanza de que tengas en cuenta la intención original de la filosofía de los pequeños pasos. El Kaizen es una manera eficaz y agradable de alcanzar una meta específica, pero también es extensivo a un reto más profundo: cumplir con las demandas constantes de cambio de la vida, buscando una continua, pero siempre pequeña mejora. A lo largo de décadas de trabajo con gente de todas clases, con fortalezas y necesidades singulares, he desarrollado una teoría sobre por qué el Kaizen funciona cuando cualquier otra cosa falla. Hemos bosquejado esa teoría en el primer capítulo. Los capítulos siguientes están dedicados a la aplicación personal del Kaizen y engloban 6 estrategias diferentes. Esas estrategias incluyen: la primera, hacer preguntas pequeñas pasa a disipar temores e inspirar creatividad. La segunda, tener pensamientos pequeños para desarrollar nuevas habilidades y hábitos sin mover un músculo. Tener pensamientos pequeños para desarrollar nuevas habilidades y hábitos sin mover un músculo. La tercera, realizar acciones pequeñas que garanticen el éxito. Realizar acciones pequeñas que garanticen el éxito. La cuarta, resolver problemas pequeños, incluso cuando te enfrentes a una crisis abrumadora. Resolver problemas pequeños, incluso cuando te enfrentes a una crisis abrumadora. La quinta, concederte premios pequeños a ti mismo y a otros para producir los mejores resultados. Concederte premios pequeños a ti mismo y a otros para producir los mejores resultados. Y la sexta, reconocer los pequeños pero cruciales momentos que los demás ignoran. Reconocer los pequeños pero cruciales momentos que los demás ignoran. No importa si tu interés en el Kaizen es filosófico o práctico. Si lo que tú quieres es cambiar el mundo o bajar unos cuantos kilos, este libro ahora te pertenece para que lo utilices de la manera que consideres conveniente. Ciertamente, no necesitas probar el total de las 6 estrategias enumeradas arriba si no te interesan. Yo siempre estoy encantado de que los clientes adopten una, 2 o 3 de estas técnicas, cocinando un menú altamente individualizado para el cambio. En los próximos capítulos demostraré cómo combina la gente las técnicas del Kaizen para obtener resultados personalizados. Y te invito a pensar en esas estrategias con el mismo espíritu, utilizando las que te hablen más claramente a ti. En cada capítulo hallarás instrucciones destacadas para una técnica específica del Kaizen, junto con sugerencias para adaptar dichas técnicas a tus propias necesidades. Te animo a leer estas páginas y a que trates de dar un pequeño paso o dos, aunque eso no signifique nada más que cambiar lo que piensas acerca de tus colegas durante escasos segundos al día
o hacer algo tan pequeño y aparentemente tan ridículo como usar el hilo dental en un solo diente cada noche. Únicamente recuerda, aunque los pasos puedan ser pequeños, aquello que queremos lograr no lo es. Comprometer tu vida en respetar y mantener tu salud física con la pasión, el riesgo y la excelencia de una carrera profesional exigente, con la búsqueda de una relación satisfactoria con otro ser humano, o la continua revisión cada vez mayor de tus estándares personales. Es empeñarse en objetivos poderosos, a menudo elusivos y en ocasiones temibles. Pero por ahora, todo lo que necesitas hacer es dar un pequeño paso. Capítulo primero. ¿Por qué funciona el Kaizen? Todos los cambios, incluso los positivos, dan miedo. Los intentos de lograr objetivos utilizando medios radicales o revolucionarios a menudo fracasan porque aumentan el miedo, pero los pequeños pasos del Kaizen desarman la respuesta cerebral al miedo, estimulando el pensamiento racional y el juego creativo. Repito esto. ¿Por qué funciona el Kaizen? Todos los cambios, incluso los positivos, dan miedo. Los intentos de lograr objetivos utilizando medios radicales o revolucionarios a menudo fracasan porque aumentan el miedo. Pero los pequeños pasos del Kaizen desarman la respuesta cerebral al miedo, estimulando el pensamiento racional y el juego creativo. El cambio es alarmante. Esta realidad humana es inevitable, tanto si el cambio es aparentemente insignificante, visitar un nuevo club nocturno, o algo que te cambia la vida, tener un hijo. Ese miedo al cambio está arraigado a la fisiología cerebral y cuando el miedo se apodera, puede impedir la creatividad, el cambio y el éxito. El cambio es alarmante. Esta realidad humana es inevitable. Tanto si el cambio es aparentemente insignificante, visitar un nuevo club nocturno o algo que te cambia la vida, tener un hijo. Ese miedo al cambio está arraigado en la fisiología cerebral. Está arraigado en la fisiología cerebral y cuando el miedo se apodera, puede impedir la creatividad, el cambio y el éxito. Desde el punto de vista evolutivo, el cerebro es uno de los órganos más peculiares del organismo humano. Nuestros otros órganos, el corazón, el hígado, los intestinos, etc., se han desarrollado tan bien que han permanecido uniformes a lo largo de iones de la evolución humana. Pero durante los últimos 400 o 500 millones de años, el cerebro siguió desarrollándose y cambiando. Actualmente, en realidad tenemos 3 cerebros separados que se unieron a intervalos de aproximadamente 100 o 200 millones de años. Uno de nuestros retos como seres humanos es desarrollar armonía entre esos diferentes cerebros con el fin de evitar la enfermedad tanto física como emocional. En la parte inferior del cerebro está situado el tronco encefálico. Tiene aproximadamente 500 millones de años y se denomina cerebro reptiliano. Y de hecho, su aspecto es como el cerebro entero de un caimán. El cerebro reptiliano te despierta por la mañana, te manda a dormir por la noche y le recuerda a tu corazón que debe latir. Repito, en la parte inferior del cerebro está situado el tronco encefálico. Tiene aproximadamente 500 millones de años y se denomina cerebro reptiliano. Y de hecho su aspecto es como el cerebro entero de un caimán. El cerebro reptiliano te despierta por la mañana, te manda a dormir por la noche y te recuerda a tu corazón que debe latir. Situado encima del tronco encefálico está el cerebro medio, mesencéfalo,
también conocido como el cerebro de los mamíferos, sistema límbico, con aproximadamente 300 millones de años de edad. Este es el cerebro que de una u otra forma tienen todos los mamíferos. El cerebro medio, sistema límbico, regula la temperatura corporal interna, alberga nuestras emociones y gobierna la reacción de lucha o huida que nos mantiene vivos frente al peligro. La tercera parte del cerebro es la corteza cerebral, neocórtex, que comenzó a desarrollarse hace aproximadamente 100 millones de años. La corteza cerebral, neocórtex, que envuelve al resto del cerebro, es responsable del milagro de ser humanos. La civilización, el arte, la ciencia y la música residen ahí. Es donde nuestros pensamientos racionales e impulsos creativos tienen lugar. Cuando queremos hacer un cambio o activar el proceso creativo, necesitamos acceder a la corteza cerebral neocórtex. Esta disposición de tres cerebros no siempre funciona adecuadamente. Nuestros cerebros racionales nos ordenan perder peso, pero entonces nos comemos una bolsa entera de patatas fritas de una sentada o intentamos lanzar una idea creativa para un nuevo proyecto y nuestras mentes se quedan tan en blanco como el hormigón fresco. Cuando tú quieres cambiar pero experimentas un bloqueo, con frecuencia puedes culpar al cerebro medio, sistema límbico, de ser el que pone palos en la rueda. El cerebro medio, sistema límbico, es donde hallarás una estructura llamada amígdala. La amígdala es absolutamente crucial para nuestra supervivencia. Controla la reacción de lucha o huida, un mecanismo de alarma que compartimos con otros mamíferos. Está diseñada con el fin de alertar a ciertas partes del cuerpo para que actúen ante un peligro inminente. Una de las maneras en que cumple con ello es ralentizando o deteniendo otras funciones, tales como el pensamiento racional y creativo, que pueden interferir en la capacidad física para luchar o huir. La reacción de lucha o huida tiene muchísimo sentido. Si un león está corriendo hacia ti, el cerebro no quiere que pierdas el tiempo analizando cuidadosamente el problema. En lugar de eso, simplemente suprime funciones tales como la digestión, el deseo sexual y los procesos de pensamiento y envía al cuerpo directamente hacia la acción. Hace miles de años, cuando deambulábamos por las junglas, los bosques y las sabanas junto a otros mamíferos, este mecanismo era de mucha utilidad. Cada vez que los humanos se ponían en peligro al alejarse de lo seguro y familiar, desde que nuestros cuerpos dejaron de correr velozmente, que perdimos la fuerza de los animales depredadores que querían cazarlos, y dejamos de ver u oler bien, esa timidez resultó crucial. La reacción de lucha o huida todavía es vital actualmente. Por ejemplo, si un coche en la carretera se equivoca e invade tu carril, o si necesitas huir de un edificio en llamas, el auténtico problema de la amígdala y su reacción de lucha o huida en la actualidad es que dispara el timbre de la alarma. Siempre que queremos abandonar nuestras habituales y seguras rutinas, el cerebro está diseñado de tal modo que cualquier nuevo reto, oportunidad o deseo desencadena cierto nivel de temor. El cerebro está diseñado de tal modo que cualquier nuevo reto, oportunidad o deseo desencadena cierto nivel de temor. Tanto si el reto es un nuevo trabajo o simplemente se trata de conocer a una persona nueva, la amígdala alerta a ciertas partes del cuerpo para que se preparen a entrar en acción. Y nuestro acceso a la corteza cerebral neocórtex, la parte pensante del cerebro, queda restringido y en ocasiones cerrado. ¿Recuerdas a mi cliente Juliet
la que hacía marcha frente al televisor 1 minuto cada noche? Juliet temía claramente por su salud. Eso es por lo que, en primer lugar, acudió al médico. Pero sus enormes responsabilidades la condujeron a sentir otros, menos obvios temores que competían por su atención. Tenía miedo de perder su trabajo, temía por la seguridad de sus hijos, temía no ser una buena madre y, como más tarde confesó, temía desilusionar a su médica si no seguía sus órdenes. De hecho, cuando un médico que había visitado anteriormente la urgió a que hiciera extenuantes ejercicios varias veces a la semana, su miedo a decepcionarlo compartió un ya repleto escenario con todas sus demás preocupaciones, dejándola tan abrumada que fracasó completamente en sus ejercicios. Y aún peor, avergonzada por haber desobedecido las instrucciones del doctor, dejó completamente de buscar atención médica. En lugar de eso, se lanzó a consumir televisión y comida basura por comodidad. Puede que tú hayas experimentado este fenómeno en forma de ansiedad ante un examen. Cuanto más importante creas que va a ser, cuanto más pendiente estás de su resultado, mayor es el miedo que sientes. Y entonces te resulta difícil concentrarte. Una respuesta que puede que supieras la noche anterior parece haberse retirado por su cuenta del almacén de tu memoria. Una respuesta que puede que supieras la noche anterior parece haberse retirado por su cuenta del almacén de tu memoria. Objetivo importante, la lleva al miedo. El miedo lo lleva a un acceso restringido a la corteza cerebral, neocortex, y esto lo lleva al fracaso. El objetivo modesto lo lleva a un miedo obviado, y eso lo lleva a la corteza neocortex involucrada, el cual la lleva al éxito. Algunas personas afortunadas son capaces de evitar ese problema, transformando su miedo en otra emoción, el entusiasmo. Cuanto mayor es el desafío, más entusiastas, productivas y emocionadas están. Probablemente conoces a unas cuantas personas como esas. Reviven cuando perciben un desafío, pero en la mayoría de los grandes objetivos desencadenan un gran temor. Al igual que sucedía con nuestros ancestros en la sabana, el cerebro limita la corteza cerebral neocortex para ayudarnos a alejarnos del león. Solo que actualmente el león es un trozo de papel llamado examen, o el objetivo de perder peso, encontrar pareja o generar resultados en las ventas. La creatividad y la acción útil se ven suprimidas justo cuando más las necesitamos. Repito, algunas personas afortunadas son capaces de evitar ese problema, transformando su miedo en otra emoción, el entusiasmo. Cuanto mayor es el desafío, más entusiastas, productivas y emocionadas están. Probablemente conoces a unas cuantas personas como esas. Reviven cuando perciben un desafío, pero en la mayoría los grandes objetivos desencadenan un gran temor. Al igual que sucedía con nuestros ancestros en la sabana, el cerebro limita la corteza cerebral neocortex para ayudarnos a alejarnos del león. Solo que actualmente el león es un trozo de papel llamado examen, o el objetivo de perder peso, encontrar pareja o generar resultados en las ventas. La creatividad y la acción útil se ven suprimidas justo cuando más las necesitamos. Un pequeño paso del Kaizen es una especie de solución prudente para esa característica del cerebro. En lugar de invertir años en buscar orientación para entender por qué te asusta tener buena imagen o alcanzar tus objetivos profesionales, puedes utilizar el Kaizen para circunvalar o enterrar esos miedos. Los objetivos pequeños y fácilmente alcanzables, tales como recoger y guardar solamente un clip que esté sobre un escritorio,
crónicamente desordenado permiten que pases de puntillas por tu amígdala, manteniéndola dormida e incapaz de activar los timbres de alarma. Cuando tus pequeños pasos siguen dándose y tu corteza cerebral empieza a funcionar, el cerebro comienza a crear el software para el cambio que deseas, estableciendo nuevas vías neuronales y generando nuevos hábitos. Pronto tu resistencia al cambio comienza a debilitarse. Donde alguna vez puedes haberte sentido intimidado por el cambio, tu nuevo software mental te llevará a avanzar hacia tu objetivo final, a un ritmo que puede exceder tus expectativas. Esto es exactamente lo que le ocurrió a Juliet. Después de unas pocas semanas haciendo un ejercicio muy limitado, se quedó atónita cuando se encontró ejercitándose incluso cuando no tenía que hacerlo. Aquellos primeros pequeños pasos establecieron la red neuronal para que disfrutara del cambio. El Kaizen te ayuda a vencer el miedo al cambio de otra forma. Cuando estás asustado, el cerebro está programado tanto para huir como para atacar. Lo que no siempre son las opciones más prácticas. Si tú siempre has querido ser compositor, por ejemplo, nunca vas a alcanzar tu objetivo si te levantas del piano por miedo o por bloqueo creativo y en su lugar pasas la noche viendo la televisión. Las pequeñas acciones, digamos, escribir 3 notas, satisfacen la necesidad de tu cerebro de hacer algo y alivian su angustia. Cuando las alarmas bajen de tono y se apaguen, accederás nuevamente al córtex y conseguirás que alguna idea creativa vuelva a fluir. ¿Cómo se convierten los pequeños pasos en saltos gigantes? Tu cerebro está programado para resistirse al cambio, pero al dar pequeños pasos, reconfiguras eficazmente tu sistema nervioso de tal modo que hace lo siguiente: te despega del bloqueo creativo, evita la reacción de lucha o huida, crea nuevas conexiones entre las neuronas, de modo que el cerebro asume con entusiasmo el proceso del cambio y tú avanzas rápidamente hacia tu objetivo. Estrés o miedo. Aunque el nombre médico moderno para el sentimiento que se produce ante un nuevo reto o un importante objetivo es estrés. Durante innumerables generaciones fue llamado como el antiguo nombre familiar de miedo. Incluso actualmente he descubierto que las personas más exitosas son las que miran al miedo sin pestañear. En lugar de confiar en términos como ansiedad, estrés o nerviosismo, ellas hablan abiertamente de estar asustadas por sus responsabilidades y desafíos. Esto es de Jack Welch, el antiguo consejero delegado de General Electric. Todo aquel que gestiona algo, al llegar a su casa por la noche, debe lidiar con el mismo temor. Todo aquel que gestiona algo, al llegar a su casa por la noche, debe lidiar con el mismo temor. ¿Seré yo aquel que haga estallar este sitio? Chuck Jones, el creador de Pepe Le Pew y Wile E. Coyote, enfatiza que el miedo es un factor importante en cualquier trabajo creativo. El miedo es un factor importante en cualquier trabajo creativo. Y Sally Ride, la astrónoma, no teme hablar claramente del miedo. Todas las aventuras, especialmente en un territorio nuevo,
son temibles. Me desconcertaba el por qué tantas personas extraordinarias preferían la palabra miedo a estrés o ansiedad. La respuesta me llegó un día mientras estaba trabajando en la Escuela de Medicina de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, observando a los médicos del curso de formación. Una vez más estaba siguiendo a una de nuestras médicas de familia residentes durante el transcurso de su jornada en el centro de salud, cuando visitaba a niños y adultos, con la amplia variedad de enfermedades que lleva a la gente al médico de cabecera. Advertí que cuando los adultos iban a ver al médico y hablaban de su dolor emocional, elegían palabras tales como estrés, ansiedad, depresión, nervios y tenso. Pero cuando observaba a los niños hablando sobre sus sentimientos, ellos decían estar asustados, tristes o temerosos. Mi conclusión es que la razón de esa diferencia en la elección de las palabras tenía menos que ver con los síntomas y más que ver con las expectativas. Los niños suponían que sus sentimientos eran normales. Ellos saben que viven en un mundo que no pueden controlar. No tienen nada que decir, tanto si sus padres están de buen o mal humor, si sus maestros son buenos o malos. Comprenden que el miedo es parte de sus vidas. Los adultos, creo, suponen que si están viviendo correctamente, pueden controlar los hechos que suceden a su alrededor. Cuando surge el miedo, parece que todo es erróneo, de modo que los adultos prefieren darles nombres de enfermedades psiquiátricas. El miedo se convierte en un desorden, en algo para depositar en una caja, en la que se coloca una pulcra etiqueta, estrés o ansiedad. Ese enfoque del miedo es improductivo. Si tu expectativa es que una vida bien dirigida debe ser siempre ordenada, te estás preparando para sentir pánico y sufrir una derrota. Repito desde arriba. Los adultos, creo, suponen que si están viviendo correctamente, pueden controlar los hechos que suceden a su alrededor. Cuando surge el miedo, parece que todo es erróneo, de modo que los adultos prefieren darles nombres de enfermedades psiquiátricas. El miedo se convierte en un desorden, en algo para depositar en una caja, en la que se coloca una pulcra etiqueta, estrés o ansiedad. Ese enfoque del miedo es improductivo. Si tu expectativa es que una vida bien dirigida debe ser siempre ordenada, te estás preparando para sentir pánico y sufrir una derrota. Si supones que un nuevo trabajo, relación u objetivo saludable es supuestamente fácil, sentirás enfado y confusión cuando surja el miedo y harás cualquier cosa para hacerlo desaparecer. Puede que ni siquiera nos demos cuenta de las exageradas, desesperadas medidas que tomamos para desprendernos del miedo. Hay un chiste que capta este común, pero contraproducente fenómeno. Un borracho está de rodillas buscando sus llaves bajo una farola. Se le acerca un policía y le pregunta, ¿qué estás haciendo? El borracho le responde balbuceante, estoy buscando mis llaves. El policía vuelve a preguntarle, ¿dónde se te han caído? El borracho dice, por allí, señalando hacia el final de la manzana. El policía se rasca la cabeza y dice, si se te han caído por allí, ¿por qué la estás buscando por aquí? Y el borracho le contesta, porque la luz es mejor aquí. Cuando la vida se vuelve temible y difícil, tendemos a buscar soluciones en sitios donde no es fácil, o por lo menos familiar hacerlo, y no en los oscuros e incómodos lugares donde pueden estar las verdaderas soluciones. Repito,
Cuando la vida se vuelve temible y difícil, tendemos a buscar soluciones en sitios donde no es fácil, o por lo menos familiar hacerlo, y no en los oscuros e incómodos lugares donde pueden estar las verdaderas soluciones. De modo que la persona soltera que teme a las relaciones íntimas puede cambiar trabajos o ciudades, trabajando para mejorar una carrera profesional que ya es buena, en lugar de aventurarse en la profundidad de la piscina cercana a su casa, donde puede experimentarse la intimidad. Las personas que no cuidan de su salud o que ignoran un matrimonio insatisfactorio, en lugar de eso, pueden comprar una casa nueva o una segunda vivienda y centrarse en esa aventura. La gente con baja autoestima puede caer en la cirugía estética o en una dieta de choque y un régimen de ejercicios, centrándose en la ingesta de calorías y en los grupos de alimentos, en lugar de enfrentarse a sí misma y a su naturaleza autocrítica. El coraje es resistencia al miedo, dominio del miedo, no ausencia de miedo. Mark Twain. Repito, el coraje es resistencia al miedo, dominio del miedo, no ausencia de miedo. Mark Twain. Pero si tú esperas que aparezca el miedo, puedes enfocarlo de una manera compasiva. Ayuda a recordar que cuando queremos cambiar, no siempre los pensamientos racionales guían las acciones y el miedo puede aparecer en los sitios más comunes. Digamos que has llegado tarde al trabajo durante las 2 últimas semanas. Una mañana te despiertas y tomas una determinación racional. Hoy va a ser el día en que finalmente llegues a tiempo a la oficina, pero es posible que ciertos miedos de los que ni siquiera eres consciente, quizás de hacer frente a un compañero dominante, deje a tu cerebro varado en una vía muerta y eso te lleve a hacer una llamada telefónica de más o a hacer otra colada antes de irte de casa. En efecto, el miedo puede provocar que inconscientemente sabotees tus mejores intenciones. No permitas que esos obstáculos comunes para el cambio te hagan sentir tan culpable o frustrado que abandones tus intentos de mejorar. El conflicto es propio de la condición humana. Si la gente pudiera controlar sus reacciones, fácilmente seríamos una especie de conducta mucho más moderada y la primera página del periódico de la mañana tendría un aspecto muy diferente. En lugar de ello, usa los tiempos de dificultad para recordar que el miedo es un don del cuerpo que nos alerta ante un desafío. Cuanto más nos preocupamos por algo, más soñamos, más miedos aparecen. Repito, no permitas que estos obstáculos comunes para el cambio te hagan sentir tan culpable o frustrado que abandones tus intentos de mejorar. El conflicto es propio de la condición humana. Si la gente pudiera controlar sus reacciones fácilmente, seríamos una especie de conducta mucho más moderada y la primera página del periódico de la mañana tendría un aspecto muy diferente. En lugar de ello, usa los tiempos de dificultad para recordar que el miedo es un don del cuerpo que nos alerta ante un desafío. Esta frase me parece espectacular. Dice, usa los tiempos de dificultad para recordar que el miedo es un don del cuerpo que nos alerta ante un desafío. Cuanto más nos preocupamos por algo, más soñamos, más miedos aparecen. Pensar acerca del miedo de esta manera puede ayudarnos a sentirnos menos desesperados. Durante las malas rachas, entender que el miedo es normal y que es un signo natural de la ambición nos da más probabilidades de mantener la esperanza y el optimismo, cualidades que aumentan nuestra voluntad de dar la clase de pequeños pasos que se deslizan por entre el miedo. En lugar de enfurecernos con nosotros mismos por llegar tarde otra vez o de concluir que desgraciadamente somos sencillamente incapaces de llegar a tiempo al trabajo, podemos reconocer el miedo
y los efectos que ejerce sobre nosotros. Entonces, podemos tranquila y cautelosamente dar un pequeño paso, tan simple como imaginar una agradable conversación con ese compañero de trabajo difícil. Entonces podemos tranquila y cautelosamente dar un pequeño paso, tan simple como imaginar una agradable conversación con ese compañero de trabajo difícil. Eventualmente, pequeños pasos como esos van a generar hábitos nuevos en nuestros cerebros. En los próximos capítulos te enseñaré los pequeños pasos del Kaizen en detalle. Con ellos, el miedo puede enfrentarse e incluso transformarse. Wow, 6:51. Pienso que ahí, para iniciar el capítulo 2 mañana, wow, súper interesante. ¿Quién me ayuda a complementar este capítulo primero del día de hoy sobre el miedo, manejar el miedo? La verdad, Olguita, que a mí me encantó ese capítulo porque es entender que es normal, que es natural sentir miedo y el miedo proviene del cuerpo. El cuerpo es el que coloca digamos, los obstáculos. Es entender que pues en el cerebro existen ciertas funciones. Entonces, como habla ahí de, por ejemplo, un león, en la antigüedad, un león que aparecía en la selva, pues claro, la persona lo veía y de inmediato, o sea, no se ponía a pensar en cualquier cosa, sino corra. O inclusive cuando estamos atravesando una calle y cuando vemos que viene una moto, viene un carro, uno no se pone a pensar, sino corra, sale corriendo, ¿cierto? Sí, claro, la Que siente reacción. miedo, que siente miedo de ser atropellado. Pero Ujú. también nos damos cuenta que el simple hecho, imagínense, el simple hecho de conocer a una nueva persona, en nuestro caso, conocer a una nueva pareja, en nuestro caso las metas, cuando nos colocamos una meta, o sea, es normal sentir miedo. La cuestión es dar ese simple paso, como dice el autor, un paso, un pasito nada más. No necesitamos saltar a ningún lado, no, solo dar un paso. Y el dar un pasito a la vez, todos los días, un pasito a la vez, una llamada todos los días, una llamada. Llamo a fulano, llamo a sultano, llamo a mengano, así, todos los días, una llamada, son 5, 6 llamadas, 7 llamadas en la semana. En esas 7 llamadas puedo estar comercializando, puedo estar registrando a una o a dos personas. Una llamada todos los días, vea qué simple, un contacto diario, uno nada más. No nos están diciendo que nos herniemos haciendo 10, 20, 30, 50 mil contactos, uno nada más. Pero ese pasito, el uno nada más, eso y hacerlo con frecuencia, hacerlo constante, como la gota de agua, ¿cierto? Como la gota de agua. Y ahora en el pensamiento, igual, me traes una meta y la traigo a mi pensamiento todos los días, todos los días, todos los días. Dedicarle un tiempo todos los días a esa meta mentalmente, hasta que el subconsciente se adopta o abarca esa meta, como dicen por ahí, la castra, y entonces hace que las cosas se den. Pero si yo por allá de vez en cuando es que me acuerdo de la meta, pues no va a pasar nada, Ujú. no va a suceder nada. Y invita, y de pronto también aquí, como complementando también, de verdad que sí, es que yo en estos momentos lo estoy relacionando con el poder de los 5 segundos. Y es que el miedo, todo da miedo, o sea, lo que dice es natural. Pero entonces dice, aquí también lo dijo, de que cuando le dé miedo hacer algo dependiendo, por ejemplo, el miedo se puede dar una llamada a Julanito que de pronto poco me relaciono con esa persona, pero yo, ay, voy a intentar, pero tengo miedo de qué me irá a contestar o qué me irá a decir o tal cosa. Entonces, cuando se ese miedo a hacer esa llamada, me dice que se llene de coraje, haga coraje y hágalo. O sea, ese miedo es como bloquearlo como con un coraje. Esto no, o sea, para adelante, ¿sí? O es como también decir 5, 4, 3, 2, 1 y ¡pum! Adelante. O sea, estoy relacionando eso del miedo, o sea, en ese caso, ¿no? Porque es muy diferente como el otro, que es supuestamente para un accidente, o el de correr por un animal, una culebra, en fin, bueno.
Pero entonces, en el caso del negocio es como tomarlo de esa manera, ¿no? Me da miedo a contactar, a hablarle a esta persona que estoy conociendo ahorita y esto lo estoy viendo y será que sí le hablo, será que no le hablo. Entonces ahí va, me lleno de coraje, bloqueo el miedo, aplico el método de los 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, ¿cierto? Entonces de esa manera como ahí hay dos cosas como para bloquear ese miedo y poder uno como que avanzar, ¿no? Seguir ahí. Correcta, mi Olguita. Y eso da pie, mi Olguita, eso da pie a los sueños. ¿Qué me produce ese coraje, esa valentía? Pues un sueño. Si tengo un sueño, claro, tengo un sueño que me arde allá, como dice Luis Costa, que siento como candela en mi estómago. Si me apego a ese sueño es el que me da esa fuerza y ese coraje para hacer la llamada, para hacer el contacto, para hacer lo que tengo que hacer. Es así de sencillo. Pero si igual del sueño me acuerdo por allá, cada que San Juan agacha el dedo, pues qué. Si no mantengo soñando, si no mantengo un sueño que me haga vibrar, que me haga saltar, pues entonces no voy a tener el coraje, no voy a tener la valentía de hacer la llamada y no voy a tener el compromiso. Menos. Pues si no hay sueño, ¿qué compromiso? No hay compromiso. Entonces, muy, muy interesante, Olguita, como conectó desde el libro anterior a este que estamos leyendo. Ok, bueno familia, ha sido un placer en esta mañana con esta lectura. Gracias, gracias, mi Olguita. Que tengamos una excelente semana llena de muchas Así es, bendiciones. así es. Está llena de bendiciones la semana, así es de que vamos a recibirlas llenando nuestro corazón de gratitud. Mucha, mucha gratitud. Gracias, Olguita, gracias, Joa. Bueno, equipo, nos esperan cosas maravillosas, así que vamos por ellas, vamos por ellas. Felicidades, éxitos y bendiciones para todos.